Buenas tardes. Como lo que hablamos en la última clase, voy a dejar grabadas la parte 2 de antibióticos, luego la 3 y por último la 4. Que ambas, las últimas dos, son un poco más cortas. Con esto ya lo habíamos estado viendo en clase, pero hago un repaso para que quede claro si hubo algunas dudas. Bueno, acá les presento los principales grupos de antibióticos: beta-lactámicos, glucopéptidos, aminoglucósidos, macrólido, tetraciclinas, el grupo de cloranfenicol, las quinolonas, metronidazol, clindamicina, las sulfas, sulfonamidas o sulfonas, trimetroprima, rifampicinas y las polimixinas, que tenemos polimixina B y colistina. Todos estos grupos lo que tienen de diferencia es que tienen distintos mecanismos de acción, que ya los mecanismos de acción los vimos en la otra clase, y al tener distintos mecanismos de acción, por lo tanto, eso nos va a dar una señal. Van a ser bacteriostáticos o bactericidas según cómo estén actuando, según sea cuál sea su mecanismo de acción. En esta diapo podemos ver el resumen de esa misma clasificación, pero están puestos por los antibióticos clasificados según el mecanismo de acción. Y podemos ver que hay 4 cuadraditos de color verde donde dice activos contra la pared y la membrana bacteriana o celular bacteriana. Son los que van a actuar y van a romper esa pared y van a producir lo que se llama lisis bacteriana. Quienes rompían la pared y producían la muerte de la bacteria, o sea, la lisis bacteriana, son antibióticos conocidos como bactericida. Dentro de estos bactericidas tenemos los betalactámicos, los glucopéptidos y los lipopéptidos. Los betalactámicos se pueden dividir. Están a su vez, hay 4 grupos: penicilina, cefalosporina, carbapenems y monobactámicos. Después vamos a ver los glucopéptidos y después los licopéptidos. A su vez, podemos ver otros tipos de antibióticos por su mecanismo de acción, que son los que inhiben la síntesis proteica. Los que inhiben síntesis proteica tenemos de 2 tipos. Algunos inhiben la 50S, ¿sí?, de la subunidad ribosómica. El ribosoma, recuerden, está formado por 2 subunidades proteicas. Una es la 50S y la otra es la 50S. Y con respecto a eso, bueno, vamos a encontrar algunos que van a inhibir de manera reversible, por ejemplo la 50 o la 30, como las tetraciclinas, los macrólidos, las lincomicinas, streptograminas, el cloranfenicol, son los más importantes de ese grupo. Después también están, dentro de los que inhiben la síntesis proteica, están los que inhiben solamente las 30S, pero lo hacen de manera irreversible, ¿sí? Los anteriores eran de manera reversible, o sea, ese ribosoma se puede volver a recuperar, ¿sí?, después de que actúa el antibiótico. En cambio, en esto, como los aminoglucósidos, vamos a ver que lo hace de forma irreversible. Después teníamos también los que modifican el metabolismo de la bacteria, ¿sí?, sus proteínas, que modifican el ácido nucleico, el ADN bacteriano, y algunos que también bloquean enzimas que también van a bloquear ese mismo metabolismo, como el caso de sulfametoxazol más trimetroprima, que son 2 antibióticos asociados que van a bloquear las enzimas del metabolismo del ácido fólico bacteriano.
Ahí nosotros podemos ver bien claro que los antibióticos ya los podemos dividir por mecanismo de acción en 4 tipos bien definidos: los que actúan en membrana y pared, los que actúan en síntesis de proteína, los que modifican metabolismo en el caso del, por ejemplo, del ADN, y los que bloquean enzimas del metabolismo del ácido fólico. A grandes rasgos podemos ver estas 4. De estos 4 mecanismos, el primero, que son los que actúan sobre la pared o la membrana celular bacteriana, son bactericidas. Los que actúan sobre inhiben síntesis de pared o modifican metabolismo de ADN o la síntesis o el metabolismo del ácido fólico, lo que hacen son bacteriostáticos, ¿sí? Porque lo que hacen es detener el crecimiento bacteriano, evitar que se replique, y eso va a hacer que esa bacteria quede como desprotegida, debilitada, y ahí nuestro sistema inmune entra a actuar y ahí puede eliminar la bacteria. No como en el caso de los bactericidas, como estuvimos viendo, las penicilinas, las cefalosporinas, carbapenem, monobactam, ¿sí? Monobactámicos, o los glucopéptidos y los licopéptidos, que son los grupos bien potentes que son bactericidas. Bueno, ahora vamos a empezar a ver que esto ya lo vimos en clase, pero lo grabo solamente para que ustedes tengan un poco más de, no puedan volver a ver y aclarar dudas o directamente estudiarlo. Bueno, dentro de los antibióticos que actúan sobre la pared bacteriana, ya los nombré recién, en las penicilinas, la cefalosporina, carbapenem, monobactámicos, glicopéptidos, ¿sí? Y lipopéptidos. Bueno, dentro de los antibióticos betalactámicos, ya los habíamos visto, el primer grupito que estaban en la clasificación de la diapo segunda. Ahí teníamos las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenem y los monobactámicos. Bueno, ahí hay algunos dibujos para que ustedes puedan ver cómo son las penicilinas que vienen. Las penicilinas es importante que recuerden que tenemos de distintos tipos, ¿sí? Bueno, acá por ejemplo pueden ver la G benzatínica de 2.400.000, pueden ver la de 3 millones. También dentro de estas penicilinas tenemos las amoxicilinas. Acá tenemos cefalosporina, que tenemos cefotaxima, cefalexina, ceftriaxona. Después tenemos piperaciclina, tazobactam, meropenem, imipenem, astronam. Acá como que agrupamos a todos estos betalactámicos, a todos estos bactericidas. Cada cual tiene su grupito, pero acá están un poco para que los puedan recordar. Ahí lo que yo había puesto, esto de pecamos, P de penicilina, K de cefalosporinas y carbapenem, para que recuerden, y MOD como monobactámicos. Con esta sigla de pecamos a lo mejor les puede servir como para ayudarse a recordar cuáles son los betalactámicos del grupo penicilina, ¿sí? Bueno, estamos con los betalactámicos. Bueno, acá lo único que está agregado, que ya esto también lo hablamos en la clase, es el tema de los inhibidores de la betalactamasa. Como en el primer video ya habíamos visto, las bacterias se defienden de los antibióticos, y la forma que tienen de hacerla, una de ellas es generando enzimas, como por ejemplo la betalactamasa, que lo que hacen es destruir los antibióticos. Entonces se generan estos compuestos, como los inhibidores de betalactamasa, que unido a esos antibióticos que las bacterias productoras de betalactamasas destruían a nuestros antibióticos,
le agregamos este inhibidor, la beta-lactamasa se inhibe y no puede actuar y nuestro antibiótico puede producir el efecto deseado. Es una forma que se encontró para que estos antibióticos tengan un mayor espectro porque debido a esa resistencia bacteriana se había bloqueado, digamos, la actuación de estos antibióticos. Por eso, bueno, están apoyados por estos inhibidores de beta-lactamasa. Ahora los vamos a nombrar uno por uno. Bueno, acá tienen bien el mecanismo. A mí lo que más me interesa es que ustedes sepan que lo que ustedes van a... lo que me interesa a mí es que sepan que actúan inhibiendo la formación de la pared bacteriana y eso va a hacer que por una diferencia de presión osmótica, ¿sí? No se forma la síntesis del péptido glucano, que era parte de lo que nosotros habíamos visto en las estructuras cuando vimos gram positivas y gram negativas. Lo que va a pasar es que debido a eso, ese péptido glucano, que es esa capa tan importante que tiene, no se forma. La bacteria, por un efecto osmótico de diferentes presiones, bueno, va a absorber agua y eso que va a hacer, o va a ser digerida por enzimas, y esos son lo que va a ser la lisis bacteriana. Bien, por eso son bactericidas. Bueno, acá es un poquito para que ustedes puedan ir viendo dónde actúan en este esquema. Es un esquema de una bacteria. Podemos ver las capas, donde está la pared bacteriana, donde están las células. Bueno, ahí están, van a poder ver el ADN, la síntesis de ácidos fóricos, las síntesis proteicas, donde se producen todas las enzimas y bueno, son todos los lugares donde los antibióticos van a ir a atacar. En este caso van a ir a atacar la pared celular, estamos hablando de beta-lactámicos, ¿sí? Y hay otros antibióticos que también vamos a ver que ahora que están dentro de los que ya nombramos, como los glicopéptidos, que también van a ir a atacar ese mismo lugar de nuestra célula bacteriana. Bueno, esto es un cuadrito. Si les sirve y lo pueden tener como guía, les va a servir bien. Y si no, no tengan problema, no se hagan problema porque es siguiendo mi explicación, está todo detallado. Bueno, acá podemos ver un poquito también las penicilinas. Eso lo vimos en clase, hicimos el cuadrito en el pizarrón. No me quiero detener demasiado, pero bueno, dentro de estas penicilinas que son beta-lactámicos, ustedes necesitan saber penicilina geobenzatínica, penicilina B-fenoximetilpenicilina. Después las aminopenicilinas, donde están amoxi y ampicilina. Después tenemos las resistentes a pseudomonas, como la ticarcilina. Después tenemos las ureidos penicilinas, como la piperaciclina, los carbapenem, que teníamos 3, IMI, penem, mero, penem, ertapenem, y los monobactam, que solamente tenemos el astronab. Bueno, con respecto a la piperaciclina, es una de las penicilinas que sirve para tratar Pseudomonas aeruginosa, pero no la tenemos como piperaciclina sola por efecto de la resistencia bacteriana que han generado las bacterias, en este caso las pseudomonas. Entonces está asociado a tazobactam, que es un inhibidor de beta-lactamasas. Bueno, el espectro bacteriano, acá yo lo que yo les puedo mostrar acá es que ¿para qué sirven, digamos, todas estas penicilinas G? Que si retrocedemos un cachito, ustedes tenían acá, la G es la benzatínica, ¿sí?
la penicilina benzatínica. ¿Para qué tipo de bacterias lo puede utilizar? Como ustedes podrán ver, van a ver que hay una gran variedad, pero sí sirve para los neumococos, o sea, sirve para neumonía producida por cocos, generalmente gram positivos, estreptococo, meningococo, estafilococos no productores de beta-lactamasa, porque si producen beta-lactamasa ya no podríamos, ¿sí? Porque la va a destruir a nuestra penicilina G o benzatínica. Treponema pallidum es sífilis, ¿sí? Ese es importante que lo recuerden, además del resto, pero bueno. Y también sirve para algunos bacilios gram positivos, como por ejemplo el Clostridium. Reacciones adversas de todas las penicilinas. En realidad, todas pueden llegar a producir efectos adversos. Reacciones de hipersensibilidad o de alergia, bueno, hay un gran porcentaje que pueden desarrollar este tipo de reacciones, que van a ir desde reacciones leves hasta un shock anafiláctico. Ahora después muestro unas imágenes, reacciones inmunológicas, trastornos gastrointestinales, diarreas, náuseas, vómitos. Muchas veces les dije, cuando hablamos de antibióticos, cuando hablamos de farmacocinética, que muchas veces el tema de los antibióticos tenía como, o sea, el antibiótico no es selectivo a las, o sea, es selectivo a las bacterias, ¿sí? No a nuestras células, actúa sobre bacterias, pero no es selectivo sobre las bacterias en general. Entonces, nuestra flora, ¿sí? Nuestra flora bacteriana también que la barre, digamos. Es por eso que muchas veces pueden aparecer estos síntomas gastrointestinales debido a que no solamente se está combatiendo a la bacteria que me está produciendo una infección X, sino el resto de nuestra flora bacteriana. Bien. Puede haber algún trastorno hematológico, bueno, dependiendo mucho de los pacientes. No es lo que no ocurre siempre, pero son cosas que pueden llegar a pasar. También puede haber hipopotasemia, o sea, disminución de la concentración de potasio, poco frecuente. Puede haber neurológicas como irritabilidad neuromuscular, convulsiones, meningitis asépticas, hepatitis y nefritis intersticial, o sea, puede afectar lo que es hígado, riñón, ¿sí? Y flebitis en el sitio de acción. Acá podemos ver algunas de las reacciones, o sea, que van desde puede ser algo leve como algún sarpullido, alguna alergia cutánea, hasta estos casos donde, bueno, podemos ver hinchazón de labios, de la cara, de los ojos. Bueno, todo estas son las que son urticarias gigantes. Pero dentro de esto tenemos que tener en cuenta que puede ir hasta shock anafiláctico, que puede haber edemas de glotis, si el paciente no respira y si uno no hace un rescate rápido, no reacciona, no controla a ese paciente va a tener obstruidas las vías respiratorias y por ende, al no poder respirar, bueno, serios problemas, graves problemas. Así que recomendación, siempre que coloquen penicilinas, tengan el recaudo de ver cómo se siente el paciente. En general, esto debería ser con todas las medicaciones, ¿sí? Tener precaución de preguntar al paciente cómo está, cómo va reaccionando, ¿sí? Importante. Más que nada en este tipo también de antibióticos. Bueno, ¿para qué los usamos? Un poco yo ya lo dije, pero bueno, acá lo tienen un poquito más si lo quieren, todo lo que son infecciones respiratorias, urinarias, ginecológicas, intestinales.
del sistema nervioso central, enfermedad de transmisión sexual porque estábamos hablando de sífilis, infecciones dentarias, pieles, huesos, articulares, tejidos blandos, infecciones respiratorias y muchas veces se utiliza también como profilaxis en algunas infecciones como por ejemplo infecciones producidas por estreptococo, en caso de fiebre reumática, en cirugías cardíacas. Bueno, pero como profilácticos son en bajas dosis durante un periodo de tiempo largo. No es la dosis habitual para tratar cualquiera de las infecciones anteriores. Bueno, acá tienen un poco para que ustedes vean el espectro y demás. De acá me interesa que sepan, bueno, las vías que tienen, que puede ser intramuscular, puede ser endovenosa y que puede ser la vía oral. La geobenzatínica es la intramuscular, que viene de 2.400.000 y de 1.200.000 unidades. A esto lo van a tener que reconstituir, generalmente se reconstituye con solución indolora porque es intramuscular, ¿sí? Y es, como ya lo hemos hablado, es bastante doloroso, ¿sí? Es aceitoso, cuesta ingresar al músculo y eso genera dolor y molestia. La penicilina G-benzatínica que estamos hablando tiene un efecto que dura 28 días, ¿sí? Los primeros 5 es como que tiene un gran efecto, pero el efecto en general dura 28 días. Eso para destacarles y para que lo tengan en cuenta. Amoxi y ampicilina. La aminopenicilina es lo más común que ustedes van a ver, lo que se va a trabajar a diario. Bueno, van a ver que las van a poder encontrar intramuscular, intravenosa y oral. Pero bueno, las pueden encontrar solitas, así como ampicilina y amoxicilina, pero también las vamos a encontrar asociadas a los inhibidores de beta-lactamasa. Por eso tenemos amoxicilina más ácido clavulánico para aumentar ese espectro bacteriano para que las bacterias no destruyan a la amoxi, en este caso, y ampicilina está asociada a otro inhibidor que es el sulbactam. Por eso ampis más sulbactam, que es intramuscular, endovenoso, lo necesitamos siempre, en algunos casos se puede utilizar solo, pero la mayoría de los casos se utiliza con el inhibidor de beta-lactamasa por el tema de ciertas bacterias que son productoras de esta beta-lactamasa y nos destruye tanto a la amoxi como a la ampi. Bueno, después tenemos las antiseudomonas. Acá la más importante es la piperaciclina. Dentro de las penicilinas antiseudomonas, piperaciclina es una de las más importantes y está unida también a un inhibidor de beta-lactamasa que es el tazobactam. Normalmente se combinan con aminoglucósidos, que ahora lo vamos a ir viendo. Un detalle a tener en cuenta, esta piperaciclina más tazobactam se utiliza para pseudomonas aeruginosa, pero tiene una escasa penetración a líquido cefalorraquídeo, lo cual implica que en infecciones a nivel sistema nervioso central no va a tener una buena actuación porque no estaría llegando bien al sitio de acción porque no logra atravesar la barrera hematoencefálica, llegar al líquido cefalorraquídeo y distribuirse en el sistema nervioso central. No sería de primera elección para este tipo de infecciones. Bueno, ahora les voy a contar un poco de lo que son las cefalosporinas, que son otros grupos de beta-lactámicos. Lo que yo les recalco acá, aparte de saber que hay 5 generaciones, bueno, pueden ayudarse
Por ejemplo, la primera generación, si se fijan, son todas cefa. La segunda generación es cefu y cefo, excepto la última que es cefaclor. La tercera generación casi todas son cefo las primeras, y si no CFT, ceftazidima y ceprexona, y la de cuarta es cefixima. Y la vía oral de tercera es cefixima. De cuarta es el cefepime, y de la de quinta, ahora se las voy a mostrar, es el septazolano, que es el que hay 2 o 3 más, pero bueno, septazolano es el que se está utilizando para las bacterias multiresistentes. En este cuadrito ustedes pueden ver que tienen por generación y que están primero las que son parenterales, o sea, son endovenosas intramusculares o intramusculares, y luego tienen las que son vía oral, ¿sí? Muchas veces tenemos pacientes que están con cefalotina o cefazolina endovenosa, generalmente un paciente postquirúrgico o traumatológico, también porque es cirugías, y cuando el paciente se va de alta y falta completar el esquema, se rota directamente a cefalexina vía oral, ¿sí? Bueno, esas son algunas de las cosas que ustedes van a ir viendo a diario. Todas estas que están puestas acá las manejamos a diario, ¿sí? No son tantas, pero bueno, son casi todas las cefalosporinas que tenemos dentro de nuestro hospital y que las vamos a manejar. Bueno, y acá está lo que yo les decía de las de quinta, el septazolano, que este ya también viene unido a un inhibidor de beta-lactamasa, que es el tazobactam, al igual que la piperaciclina, ¿recuerdan? Que estaba unida al tazobactam. Y tenemos acá la septazidima, que también se une, últimamente ha salido la nueva presentación, septazidima unido o asociado a avibactam, que es otro inhibidor de beta-lactamasa, ¿sí? Para aumentarle el espectro bacteriano a esta septazidima, que es una cefalosporina parenteral de tercera generación. Bueno, mecanismo de acción de cefalosporina igual que las penicilinas que nosotros vimos, así que no perdamos tiempo, es igual. No deja que se forme el peptidoglucano, célula muere y se produce la lisis. Acá le puse un poco, les había puesto para que ustedes puedan imaginar lo que es la lisis bacteriana. La lisis bacteriana, ustedes acá la pueden ver, es cuando, esto es una foto microscópica, al microscopio electrónico, y ahí están viendo cómo esa bacteria estalla, ¿sí? Son en tres partes, cómo estalla. Entonces, al romperse esa pared o membrana celular, eso es lo que le pasa a la bacteria. Bueno. Bueno, esto es un poco, esta me quedó repetida. O mírenla como para seguir refrescando. Acá tenemos que tener en cuenta con respecto a las cefalosporinas. Bueno, saber cuáles son de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, si hay algunas o no asociadas a los inhibidores de beta-lactamasa y cuáles serían, ¿sí? Que acabo de decirla. También tenemos que tener en cuenta si atraviesa o no el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué implica eso? Si atraviesa o no el líquido cefalorraquídeo, significa que no sirve o sí sirve para lo que son las infecciones a nivel sistema nervioso central. Las de primera generación que acá tenemos, volvemos un cachito para atrás, cefalotina, cefazolina, cefalexina, no atraviesan líquido cefalorraquídeo, por lo cual estas en ningún momento las vamos a utilizar para alguna infección de tipo que tenga que ver con el sistema nervioso central.
¿sí? Vuelvo. Las de segunda generación, solamente cefuroxima es la única que va a pasar el líquido cefalorraquídeo. Fíjense, cefuroxima, ¿sí? Cefuroxima es la única que va a pasar el líquido cefalorraquídeo. Primera no pasa ninguna. De las de segunda, solamente cefuroxima va a pasar. Volvemos acá. De las de tercera y las de cuarta, todas las que son de tercera y todas las que son de cuarta generación, sí van a pasar la barrera hematoencefálica, van a llegar a lo que es líquido cefalorraquídeo. Entonces, ahora cuando nosotros vemos todo esto acá, para qué sirven y qué no. Entonces, las que no llegan al cefalorraquídeo, obviamente que no van a estar para una meningitis, van a estar para una infección de piel, de tejidos blandos, para accesos, celulitis, infecciones urinarias, ¿sí? Que se note bien eso. Las de segunda, la cefuroxima solita es la que yo voy a usar para alguna infección que tenga que ver con sistema nervioso. El resto no. Entonces el resto se usa para infecciones intraabdominales, pueden ser postquirúrgicas o no quirúrgicas, enfermedad inflamatoria pélvica, infecciones de pie diabético, neumonía, sinusitis, otitis, y la cefotaxima es de elección para algunas bacterias anaerobias en el caso de embarazadas, ¿sí? Generalmente en embarazadas se utilizan las de primera, no se utilizan las de segunda generación, pero en este caso la de segunda que está como habilitada para poder usarse es la cefoxitima, ¿sí? Es la única que puede usar de la de segunda. Y recuerden que de segunda, cefuroxima es la única que pasa líquido cefalorraquídeo. Entonces tengan bien y relacionen esto. Las enfermedades a las cuales o las infecciones que yo puedo tratar tienen mucho que ver con estas características farmacocinéticas y farmacodinámicas de estos antibióticos, si pueden o no llegar al sitio de acción. Y si llegan al sitio de acción, tienen que llegar en la concentración adecuada para poder producir el efecto terapéutico, ¿sí? Porque si llegan y no llegan en la concentración adecuada, llega a una concentración muy baja, tampoco va a poder eliminar o erradicar a esa bacteria que está produciendo esas infecciones. Ahora, las de tercera, fíjense que nos sirven para, las recordamos, vamos para otra una, para que ustedes recuerden, cefotaxima, cefoperazona, ceftazidima, ceftriaxona. Yo les diría cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima y cefixima es vía oral. Son las que se utilizan muchísimo. Entonces tengan en cuenta que estas se van a usar para meningitis y también se van a usar para, en el caso de la ceftriaxona, se utiliza para gonorrea, que si ustedes recuerdan, la gonorrea es una infección de transmisión sexual producida por bacterias, ¿sí? Entonces, gonorrea también se utiliza ceftriaxona. Y bueno, la de cuarta, si bien pasa líquido cefalorraquídeo, la guardamos como un poco más, la tenemos como cuidada para infecciones de mayor magnitud. Sí, para infecciones intrahospitalarias, como últimos recursos, ¿sí? Para no generar tanta resistencia. Si tenemos algún otro antibiótico sensible se usa, y si no, se usa el cefepime. Bueno, acá están los espectros que están a modo para que ustedes los puedan información, lo que tengan ahí, pero que sepan cuáles son las bacterias en las cuales actúan. No esa pregunta, esto no se pregunta, pero tengan idea. Efectos adversos de la cefalosporina, bueno, es muy parecido a los beta-lactámicos. Puede producir todo lo que vimos gastrointestinales porque borra la flora bacteriana o nuestra microbiota, como lo llamamos.
puede dar esos rash, esas reacciones alérgicas, no tan severas como los beta-lactámicos, pero sí puede darlo, y puede producir alteraciones hepáticas, ¿sí? Que normalmente son reversibles. Bueno, y acá le puse un poco lo de esta de quinta generación, que es el ceftazolano más ceftazobactam. Bueno, se combina por lo mismo que le acabo de decir, para evitar que sea destruido el ceftazolano por beta-lactamasas y enzimas producidas por las bacterias. Generalmente se van a usar mucho en lo que es infecciones intrahospitalarias, infecciones urinarias complicadas, generalmente en pacientes con sondas Foley colocadas continuamente, sí que lo tienen siempre. Bueno, así que bueno, este ceftazolano ha ingresado ya a Argentina, pero bueno, viene como a reemplazar un poco lo que son las colistinas, que tienen bastante toxicidad, y la colistina es como que la vamos postergando para algún caso donde no tengamos otro antibiótico. Ceftazolano y tazobactam juntos, la verdad que es una excelente asociación, está funcionando bien contra todas estas bacterias multiresistentes, pero tiene un problema que es el costo que tiene cada uno de los tratamientos, que son muy altos. Bueno, acá es un poco para contarles los efectos, lo mismo, pero es prácticamente lo mismo que estuvimos hablando con respecto a las cefalosporinas, los mismos efectos adversos, ¿sí? Bueno, y ahora les cuento un poco acá los inhibidores de la beta-lactamasa, que ya se los adelanté. Bueno, acá hay un ejemplito, por ejemplo, de una bacteria en la cual, bueno, produce esas enzimas, y esas enzimas lo que hacen es hacer trizas, digamos, a nuestro antibiótico. Por eso se buscó asociarle un inhibidor de beta-lactamasa para que esa beta-lactamasa producida por la bacteria quede inhibida y nuestros antibióticos puedan actuar. ¿Cuáles son los más importantes? No tienen, eso es algo que les quería remarcar, solamente lo que hacen estos inhibidores es inhibir las enzimas producidas por las bacterias. No tienen actividad antibiótica, ellos no son antibióticos, simplemente se asocian para ayudar a que nuestro antibiótico pueda actuar. ¿Cuáles son los más usados? Bueno, acá los tenemos. Ácido clavulánico, sulbactam, tazobactam, avibactam y relebactam. Bueno, el otro grupo que seguimos con los beta-lactámicos, tenemos los carbapenem. Hay tres que son los más importantes: imipenem, meropenem, ertapenem. Esto se ha hecho, por ejemplo, imipenem tiene la capacidad de producir, inducir, digamos, más resistencia bacteriana que meropenem, que es el ertapenem. Acá puse un poco el tema de la bomba atómica, porque bueno, muchas veces se usó como la bomba atómica, ¿sí?, para combatir bacterias, y eso contribuyó a generar mayor resistencia bacteriana, que ya hemos hablado en varias oportunidades, cuando quizás podíamos utilizar algo más no tan importante, con tanto espectro, para algunas bacterias puntuales. Pero bueno, es lo que nos encontramos hoy en la actualidad. Bueno, imipenem van a ver que tiene asociado la cilastina. Acá tiene la cajita para que ustedes vean, también este se reconstituye. Lo único que tiene la cilastatina, lo que hace es que cuando llegue al riñón,
el riñón no lo, una enzima que en el riñón no descomponga al imipenem. Lo que hace es protegerlo de una enzima renal que lo puede romper, digamos. Bueno, acá tienen una relación en la cobertura de la pseudomonas aeruginosa. Fíjense, doripenem, nosotros no lo usamos, tiene mayor cobertura que meropenem, que imipenem y ertapenem, así en ese orden, ¿sí? Bueno, el de mayor sería, por eso nosotros usamos en este momento, es meropenem. Y recuerden que la cilastatina simplemente cuida, protege al imipenem para que enzimas renales no lo destruyan. No necesitan saber cuál es la enzima renal. Si la quieren venir a ver o en algún momento se les ocurre, es la dihidropeptidasa renal. No hace falta que la sepan, pero bueno, ahí les dejo como para que ustedes puedan bien. Imipenem siempre va a ir endovenoso. Acá tienen la dosis de 0,5 a 1 gramo endovenoso cada 6 horas respectivamente. Obviamente que esto lleva una dilución previa. Se reconstituye y después se va a diluir en la solución correspondiente. No sé si se las puse. Bueno, también se sacaron nuevos, se sacó una nueva versión que es de este imipenem más cilastatina más relebactam. Lo que tiene de bueno esto que está indicado para pacientes de 18 años de edad, para neumonías de bacterias intrahospitalarias y neumonías bacterianas asociadas al respirador. O sea, estamos hablando de Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Haemophilus influenza, Klebsiella, todas las Klebsiella, la Klebsiella pneumoniae, que es la KPC. Bueno, son como el grupo pesado de nuestras bacterias, ¿sí? Que nos atacan. Este es un antibiótico muy nuevo, no lo tenemos ni lo hemos usado, pero tienen que conocerlo que para KPC ya se está utilizando. Bueno, acá un poquito más de la explicación de lo de KPC, pero bueno, de imipenem con esta triple asociación para que ustedes vean, pero bueno, simplemente es a nivel informativo. Efectos en general de los efectos adversos de tanto de IMI, de mero, de ertapenem, van a encontrar muy parecidos al resto, fíjense. Puede haber, como todo antibiótico, la flora bacteriana o nuestra microbiota se ve afectada. Puede aparecer infecciones fúngicas secundarias, ¿sí? Así, alguna micosis, rash, que es esas erupciones en la piel. Y lo que tiene, fíjense, meropenem tiene bajo riesgo de neurotoxicidades, por eso que se usa más, y imipenem tiene un alto riesgo de neurotoxicidad. Pero al momento de hablar de bacterias multiresistentes, imipenem con cilastatina más relebactam se puede llegar a utilizar porque obviamente es la vida de nuestro paciente, ¿sí? Pero bueno, los efectos adversos serían estos. Para lo que son carbapenem, que si ustedes pueden ver estos dos son muy parecidos y acá la importancia que el meropenem tiene menor efecto, menor riesgo de que genere neurotoxicidad en nuestros pacientes. Bueno, ¿para qué lo vamos a usar? En general así lo vamos a usar. Son todas infecciones intrahospitalarias y graves, con muchas resistencias bacterianas, neumonía, infecciones abdominales, infección del sistema nervioso central en el caso de meropenem, se pueden utilizar, ¿sí? Para infecciones en vías urinarias, óseas, tejido blando, infecciones ginecológicas. O sea, es bastante amplio y lo podemos
utilizar siempre, y generalmente lo usamos para lo que es alguna infección intrahospitalaria por bacterias multiresistentes. Bueno, acá por ejemplo esto lo puse para modo informativo, me gustaría que lo sepan porque como futuros profesionales esto es importante. Ustedes van a escuchar hablar de la KPC y no tienen ni idea de lo que es la KPC. Y hoy por hoy tenemos KPC en internación, en cualquier hospital hay una KPC dando vueltas, ¿sí? Entonces estaría muy bueno que esto lo sepan, ¿sí? Que me hablen de una KPC y con qué lo podrían llegar a tratar, ¿sí? Porque ya generalmente fíjense que con el tema de KPC lo preocupante es que ya todos estos carbapenem que acabamos de ver son resistentes. Hay bacterias como la Klebsiella pneumoniae, carbapenemasa, que es la famosa KPC, es resistente a los carbapenem, ¿sí? Entonces, bueno, lean, infórmense con respecto a esto, porque es la importancia que tenemos de la resistencia bacteriana con respecto al uso racional de los antibióticos y cómo se nos van agotando los recursos de antibióticos para combatir a estas bacterias. Bueno, y acá nos quedaría Aztreonam. Aztreonam es uno de los monobactámicos, el único que tenemos. No se utiliza mucho, pero se tiene ahí como para algún caso especial. Se usa para gram negativos aerobios, o sea que puedan respirar con oxígenos, y en el caso, por ejemplo, de algunas pseudomonas también. No es tóxico, ototóxico, perdón, ni nefrotóxico, y no presenta reacciones de hipersensibilidad. Pero recuérdenlo que el Aztreonam está dentro de los betalactámicos, ¿sí? Bueno, recuerdan el primer cuadrito que nosotros vimos betalactámicos. Dentro de betalactámicos estaban todos los que acabamos de nombrar, la penicilina, carbapenem, monobactámicos y la cefalosporina, y había otros grupos más que también actuaban sobre la pared, que eran bactericidas, que son los gluco o glicopéptidos. Tenemos dos que son importantes, conocidos, vancomicina y teicoplanina. La más utilizada es la vancomicina. Es bactericida porque obviamente, mismo mecanismo que todo lo que estuvimos hablando hasta recién, rompen la pared bacteriana. La vancomicina se administra intramuscular, intravenosa, lenta y vienen algunas presentaciones orales. La teico sí puede ser endovenosa rápida o intramuscular. Bueno, tiene una característica que no tienen reacciones de hipersensibilidad cruzada con los betalactámicos, o sea, si es alérgico a betalactámicos puede utilizar vancomicina, pero no ninguno de los que vimos anteriores. Bueno, con respecto, el uso restringido en algunos casos por el costo, los efectos indeseables, pero bueno, ya se fue incorporando y está dentro de nuestro vademécum. Efectos adversos que tienen en general la vancomicina, estos glucopéptidos, reacciones de hipersensibilidad, la flebitis en el sitio de acción, que eso se los digo que en casi todos les va a pasar, ototoxicidad y nefrotoxicidad, y el síndrome del hombre rojo, que pueden ver cómo este paciente tiene todo lo que es su pecho, cuello, cara y también la parte de la espalda. Esto se debe a la forma, puede ser un efecto adverso que es un efecto adverso, mejor dicho, pero que se potencia cuando nosotros administramos esta vancomicina de forma rápida, ¿sí? Hay que administrarla muy lenta, aproximadamente en 2 horas.
Eso va siempre en paralelo, como ya vimos en la clase anterior, va todo en paralelo, pero tengan en cuenta que sea lento y vayan corroborando que nuestro paciente no esté con estos efectos adversos que son muy comunes a los glucopéptidos como la vancomicina. Y nos quedaría acá los lipopéptidos, que era el último grupito que teníamos que también actuaba sobre la pared celular, que era bactericida. Y de esto tenemos la daptomicina. Daptomicina sirve para lo que son piel, tejidos blandos. También puede servir para alguna bacteremia o endocarditis asociadas a Staphylococcus aureus. En niños y adultos se puede usar, pero no se puede usar para una neumonía, debido a que el surfactante que tenemos en nuestros pulmones lo que va a hacer es inhibir o no dejar actuar a la daptomicina, ¿sí? Entonces es importante, en casos de neumonía no se puede utilizar daptomicina. ¿Por qué? Porque el surfactante de los pulmones inhibe su acción. ¿Qué efectos adversos puede producir la daptomicina? Diarrea, neumonías, puede haber eosinófilas, miopatías, ¿sí? Eso es lo que puede llegar a ver, que todo es reversible, pero siempre hay que tener cuidado y controlar estos efectos adversos que puede ser que no aparezcan o como pueden aparecer, pero siempre tenemos que estar ahí atentos. Estas miopatías generalmente se producen porque generan rhabdomiólisis, que es una alteración de fibras musculares, como que se rompen las fibras musculares. Es un efecto adverso que también lo producen las estatinas, que ahora cuando veamos la parte cardíaca vamos a ver las estatinas se utilizan para controlar el colesterol y uno de los efectos adversos que tienen son este efecto adverso es la rhabdomiólisis, ¿sí? Bueno, hasta aquí hemos terminado con lo que es la parte 2 de antibióticos. Bueno, ante las dudas, espero que hayan surgido dudas luego de la charla que hemos tenido la última clase, el martes pasado. Bueno, sugiero que vayan viendo si aparecen dudas para las posibles consultas, ¿sí? Bueno, continuaremos con la otra parte de antibióticos.